Vamos a realizar un circuito o un ejercicio que dice el enunciado. Del circuito mostrado, determinar el valor del capacitor para que entre en resonancia a la frecuencia de 22.3 kHz y se produzca un ancho de banda de 4.05 kHz. El circuito está alimentado por una fuente de corriente con una resistencia interna de 8081 ohms. Nos están dando el circuito. Recuerden que en este caso tenemos la fuente interna de la fuente, tenemos al capacitor y la bobina en paralelo, pero nos indican que la bobina tiene una resistencia interna. Entonces, reescribiendo el circuito, tenemos nuestra fuente de corriente, la resistencia interna de la fuente, el capacitor, y como la bobina tiene una resistencia interna, entonces vamos a tener a la bobina de 3.2 mH en serie con una resistencia de 56 ohms, que generalmente lo vamos a simbolizar como la R su índice L, porque es la resistencia de la bobina. En este caso, lo que tenemos es un circuito serie paralelo o un circuito tanque, es el que tenemos en la parte superior, y lo transformamos en un circuito serie paralelo. Para facilitar la solución del circuito, se va a hacer el cambio de la conexión serie paralelo por una conexión paralelo. Entonces, ya está establecido que para poder transformar la resistencia que está de la bobina que está en serie en paralelo, esta es igual a la resistencia de la bobina elevada al cuadrado más la invertancia de la bobina elevada al cuadrado sobre la resistencia de la bobina. Haciendo operaciones tenemos que nos queda la resistencia de la bobina más la invertancia de la bobina elevada al cuadrado entre el valor de la resistencia de la bobina. En este caso, para no alterar el resultado, multiplicamos y dividimos el segundo término de la expresión por el denominador, que es la resistencia de la bobina, y entonces tenemos que la resistencia en paralelo va a ser igual a la resistencia de la bobina más la resistencia de la bobina, que multiplica la invertancia de la bobina elevada al cuadrado sobre la resistencia de la bobina elevada al cuadrado. Si se factoriza la resistencia de la bobina, nos queda 1 más la invertancia elevada al cuadrado de la bobina, sobre la resistencia de la bobina elevada al cuadrado. Ya se sabe que la invertancia de la bobina es igual a omega por L, entonces al sustituir tenemos que la resistencia en paralelo va a ser igual a la resistencia de la bobina, que multiplica a 1 más omega cuadrada por L cuadrada sobre RL cuadrada. Y este término que tenemos aquí es el factor de potencia, el factor de calidad de un circuito serie. Por eso se conoce también como factor de calidad, su índice S, por ser del circuito serie. En ocasiones también en vez de la S tienen su índice L, que es de la bobina. ¿Por qué hablamos del factor de calidad únicamente del circuito serie? Porque si se dan cuenta, tenemos a la bobina, a la frecuencia y a la resistencia de la bobina. Es decir, únicamente van a intervenir los elementos que están en serie. Por eso hablamos que es el factor de calidad serie, o intervienen los valores de la bobina, la resistencia interna de la bobina y la frecuencia, que es un dato adicional que se conoce. Por ello también se conoce como factor de calidad de la bobina. Entonces, de esta manera obtendremos la resistencia en paralelo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero pasar los valores de mi frecuencia, que me dan de resonancia, y mi ancho de banda, que están en hertz a radianes sobre segundo. Y ya podemos calcular el factor de calidad de la bobina o serie, que es igual a la frecuencia de resonancia por la bobina sobre la resistencia de la bobina, y eso después de sustituir datos y hacer operaciones nos da un valor de 8. Es menor que 10, por lo tanto recuerden que cada vez que tengamos un factor de calidad menor que 10, no podemos usar dos ecuaciones, que serían las de las frecuencias de potencia media 1 y 2, sin importar el circuito que nos quede. Entonces ya tenemos el factor de calidad serie. Podemos encontrar el valor de la resistencia en paralelo, que es igual a la resistencia de la bobina, que multiplica a 1 más el factor de calidad en serie elevado al cuadrado. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, nos queda una resistencia en paralelo de 3640 ohms. Entonces el circuito que tenemos nos queda de la siguiente forma, en donde tenemos a la fuente de corriente, la resistencia interna de la fuente de corriente, que para no equivocarnos con respecto a la resistencia en paralelo, le agregamos un subíndice F, que es la resistencia de la fuente, la resistencia en paralelo. Podemos decir que ahora la bobina está en paralelo y el capacitor.
Como tenemos dos resistencias conectadas en paralelo, podemos sacar un equivalente que va a ser igual al producto entre la suma y nos da un resultado de 2509.58450 ohms. Y entonces ya tenemos un circuito paralelo en el cual tenemos nuestra fuente de corriente, la resistencia equivalente, la bobina y el capacitor. Y para determinar el factor de calidad del circuito paralelo, podemos usar la expresión que nos dice que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Ahora le agregamos un subíndice P porque estamos hablando del factor de calidad del circuito. Tenemos dos situaciones. El factor de calidad serie o también factor de calidad de la bobina nos determina el factor de calidad de la bobina que está en serie, mientras que el factor de calidad que vamos a determinar ahora es el factor de calidad del circuito paralelo al cual llegamos después de realizar la transformación de un circuito tanque, un circuito serie paralelo y finalmente obtener un circuito paralelo para poder resolver o encontrar los datos que nos piden. Entonces el factor de calidad en paralelo es igual a la frecuencia de resonancia entre el ancho de banda y eso nos da un resultado de 5.51. Sigue siendo un factor de calidad menor a 10. Entonces se sabe que el factor de calidad de un circuito paralelo es igual a la frecuencia de resonancia por la resistencia equivalente, ahora que sería por la resistencia, pero como estamos poniéndole o escribiéndole un subíndice E, la vamos a dejar igual por el valor del capacitor. Entonces podemos despejar el valor del capacitor, que sería el factor de calidad del circuito paralelo entre la frecuencia de resonancia y la resistencia equivalente, por la resistencia equivalente. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda que el valor del capacitor para que el circuito entre en resonancia a la frecuencia de 22.3 kHz y nos produzca un ancho de banda de 4.05 kHz es de 1.56698 por 10 a la menos 8 farad o 15.6698 nanofarad, que eso sería la culminación para este circuito, que sería un circuito tanque en realidad. Y como tenemos la bobina con resistencia interna, se convierte en un circuito serie paralelo. Hacemos la transformación del circuito serie a un paralelo a través de ecuaciones y obtenemos un circuito paralelo en el cual tenemos la resistencia de la fuente y la resistencia que obtuvimos en paralelo, sacamos un equivalente y llegamos al circuito ya paralelo. Y es como se tendría que resolver este tipo de ejercicios siempre que hablemos de un circuito tanque.